La situación económica de la Argentina, tanto a nivel financiero como a nivel productivo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que nos mienten? Le vamos a dar la bienvenida para hablar sobre el tema al economista, docente de la Universidad de Buenos Aires, quien también además fue director nacional de programación macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Él le gusta que lo presenten como economista de acá y así lo vamos a hacer. El amigo Horacio Robelli. ¿Cómo estás? Aquí te saluda Úrsula. Horacio. Querida Úrsula, muchas gracias por la comunicación. Saludos a vos y a todos los amigos de la Radiográfica. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay varios temas, Horacio, que nos gustaría charlar con vos, pero quizás, si te parece, quiero empezar por la pata financiera. El gobierno ha dicho que tiene que haber emisión cero, sin embargo, esta semana salió a emitir dólares, tiene un problema con la brecha, con lo que llamamos el dólar paralelo. Nos gustaría poder entender qué es lo que está pasando en esa parte de la economía. Mira, es muy sencillo. En primer lugar, el problema tiene varias causas, pero se derrapa cuando el 8 de julio, en el boletín oficial del 8 de julio, donde se publican las dos leyes que quiere los sectores dominantes de nuestro país, la mal llamada ley base, que adentro tiene este caballo de Troya que es el RIGI, que es un Estado dentro de nuestro propio Estado, y paralelamente publica la ley 2743, que se llaman medidas paliativas fiscales, pero que tiene blanqueo, la combinación del blanqueo y del RIGI, un blanqueo sin cupo, o sea que le pueden traer capitales para el RIGI sin saber nunca el origen. Esto va a ser peor que las Bahamas, pregunta del desastre. Este marco auspicioso para los sectores dominantes que están en el país, tanto extranjeros como nacionales, que realmente se reflejan, por ejemplo, en el Club del Petróleo, y ahí están todos, porque ahí lo tenés en el Club del Petróleo, lo tenés al grupo Techín con Tecpetrol, que hoy preside IPF, Horacio Marín, un hombre del grupo Techín, es el presidente de IPF, Eduardo Arnequian con la Compañía General de Combustible, los Bulgeroni con Pan American Energy, que en realidad es más británica que argentina, pero están los Bulgeroni asociados con la British Petroleum. Y después las extranjeras, todas, Shell, ExxonMobil, Chevron, Apache, Total. Una que se llama Visto Gas Oil, que Miguel Carullo aparece como presidente, pero son capitales financieros que Miguel Carullo los convenció de que inviertan plata ahí en Vaca Muerta y ahora con el RIGI. Bueno, todo este engendro, todos estos engendros que tienen que sacarnos, todo para beneficio de ellos. Sin embargo, publicaron el presupuesto ese día, el 9 de julio, publicaron por un decreto de necesidad de urgencia, el decreto 594/24, repito, publicado en el boletín oficial del 8 de julio, y ahí demuestran que llevan el año con un déficit de 7 billones, con B larga, billones de pesos, 7.000 millones de dólares. Por supuesto, siempre Caputo dejó trascender que iban a hacer un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que iban a venir fondos frescos. Se suponía que iban a venir esos 7.000 millones de dólares de déficit. El día 10 de julio, la vocera del Fondo Monetario Internacional, con carta membretada del Fondo Monetario Internacional, o sea, por pedido expreso del Fondo Monetario Internacional, dijo que no hay ninguna solicitud de crédito de la Argentina. O sea, Yuri Kostak, que es la vocera del Fondo Monetario Internacional, dijo que no hay ningún pedido de crédito de la Argentina. Enseguida le preguntaron al día siguiente, ¿sí? Al día siguiente le preguntaron a Manuel Adorni, el vocero presidencial, quien en forma elíptica terminó reconociendo que no había ninguna tratativa de crédito. Entonces acá te están faltando 7.000 millones de dólares, son 7 billones de pesos, pero son 7.000 millones de dólares que están faltando para cerrar el año. Y encima, como ellos sabían esto, fueron a buscar plata, pero lo hicieron tan torpemente que Vladimir Wernick, que es el vicepresidente del Banco Central y hombre del equipo, o sea, Santiago Bausili, Vladimir Wernick en el Banco Central, Pablo Queno, que es el secretario de Finanzas, y Luis Caputo, del Ministro de Economía, hacen un tándem, trabajan en equipo. Pablo Wernick va el mayor de los silencios, no lo había comunicado a Nueva York a pedir plata, a los fondos, y ahí le reconoció a los fondos, son grandes fondos de cobertura, son por ejemplo BlackRock, Pinco, Franklin Templeton, Gramercy, Fidelity, bancos, compañías de seguro, fondos de pensión. Le fue a pedir plata y ahí reconoció que el Banco Central, cosa que no demuestra en sus balances,
pero está la grabación y está la conversación de Badir Warnick, tiene reservas negativas por 3.300 millones de dólares. Entonces vos te encontrás, te faltan 7 billones de pesos, según el presupuesto del corriente año 2024 de DNU 594-2024, y te encontrás con que encima tenés reservas negativas de 3.300 millones de dólares. Te están faltando 10.300 millones de dólares. ¿Qué hace el gobierno? ¿Y dónde están esos 10.300 millones de dólares? Bueno, los 7.000 se puede explicar, los 7.000 del presupuesto nacional se puede explicar porque tenemos los números. Los 7.000 es porque tienen que pagar déficit que dejó el gobierno anterior, déficit fiscal que dejó el gobierno anterior. El gobierno anterior se fue de masa y digo 5,13% del PBI, unos 24.500 millones en pesos, pero equivalente a 24.500 millones de dólares abajo. Y se tuvieron que hacer cargo de esto. Una parte titularizaron. ¿Cómo titularizaron? El caso más flagrante son las generadoras de electricidad, por ejemplo, AES, que tiene Alicurá, una empresa norteamericana que tiene Alicurá, o Pampa Energía, que tiene Chocón y Cerro Colorado. Bueno, estos les pagaron con un bono. Una parte titularizaron, y otra parte la van a tener que volver a titularizar porque no pudieron convencerlos, y estos son gran parte de estos 7.000 millones de dólares. Y aparte, en el presupuesto contempla que van a pagar intereses en el año 2024, siempre según el decreto de necesidad de urgencia 594/24, que es el presupuesto del 2024, reconoce que tiene que pagar intereses por 10 billones de pesos, son 10.000 millones de dólares. Entonces tiene un superávit primario de 3.000 millones de pesos, pero tienen que pagar intereses por 10.000 millones de dólares. Tiene un superávit primario de 3 billones de pesos, tienen que pagar intereses por 10.000 millones de dólares, le están faltando 7.000 millones de dólares. Pero encima, cosa que no lo demuestran, porque las reservas brutas aparecen positivas con 29.000 millones de dólares, pero tienen tantos compromisos asumidos que el mismo Vladimir Warnick, vicepresidente del Banco Central, el lunes 15 de julio del 2024, reunido con inversionistas en Nueva York, presentó filmina que acá no presenta, donde las reservas son negativas en 3.300 millones de dólares, pero también ahí dijo él que había conversaciones con otros fondos y le pedía a ellos esta refinanciación. Horacio Robelli es con quien estamos hablando. Horacio, ¿qué tal? Te saluda Leonardo Martín, ¿cómo estás? Horacio, ¿Cómo a ver, Caputo siempre que puede dice que lo que se viene ahora es un peso fuerte, que no van a devaluar. Ahora, escucho lo que vos estás describiendo y cómo va a ser para no devaluar, ¿no? Con esta falta de dólares. Bueno, esto es la otra cara. Cuando todo esto salta acá, él dice, no se preocupen, porque nosotros no estamos teniendo superávit comercial. En realidad tenemos un superávit comercial porque está frenada la economía, no porque el campo liquide. El campo, según Gustavo Idígora, que es el presidente de Ciara y SEC, Ciara es la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina y SEC es el Centro de Exportadores de Cereales, ellos tienen retenido 42 millones de toneladas de grano, sobre todo soja y maíz. Unos 15.000 millones de dólares tienen retenido para liquidar. Esa es la magia que tienen ellos para que devalúen. Caputo, que no puede evaluar, y ahora vamos a explicar por qué, todo esto, por qué no puede evaluar. Caputo dice, no importa, porque yo sigo teniendo superávit comercial. En realidad siguen teniendo superávit comercial, pero el superávit comercial es porque la economía está frenada, y la economía está parada, dejar de importar. Es más por mérito del freno de las importaciones que las exportaciones. Hasta junio tiene un superávit comercial de 1.708 millones de dólares. Hasta junio. Las exportaciones superan las importaciones. Te repito, más que nada por el freno de las importaciones. Por ejemplo, no se importan autos, no se importan máquinas, equipos, no se importa nada, ni insumos, ni nada, porque cada vez se produce menos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pretende Caputo? Mira lo que pretende. Pretende comprarle dólares. El dólar mayorista está a 960 pesos, que es el dólar que liquidan los exportadores. 960 pesos. Y venderlo eso en el contado con liqui. El contado con liqui es el mercado de fuga. Este tipo no tiene idea ni siquiera de lo que es la moral y lo correcto. El contado con liqui es un mercado donde es legal porque nadie lo prohíbe, pero donde las personas, sobre todo grandes bancos, compran acciones o títulos públicos de acá y lo venden afuera. Por eso la diferencia. Está a
llegó a estar a 1.428 pesos, ahora lo bajaron a 1.375 pesos, o sea, él dice, lo compro a 960 y lo vendo a 1.325 pesos y gana la diferencia. Horacio, ¿cómo estás? Te habla Pablo Pereira. Quería Un poquito más aprovechar. fuerte, soy muy viejo y no escucho bien, un poquito más fuerte, o levantame el retorno. ¿Me escuchás bien ahora? Ahora sí, dale, Bueno, pero muy fuerte. bien. No te preocupes, yo hablo un poco bajito también, así que pongo fuerza. Te consulto por el anuncio del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Justamente que revisó o corrigió, ¿no? Hacia abajo las previsiones sobre la evolución de la actividad económica en la Argentina. Estima que la caída será de 3,5%. Pero yo quiero ir, además de este número, quiero entender de vos qué significa este número. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que se va a caer 3,5%? ¿Estamos hablando de que de desempleo, de hambre? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de FMI? ¿No? Por eso nos quedamos en los números y yo tengo dificultad de entenderlos. Bueno, mirá, claro, lo que pasa es que ellos dicen 3,5%, lo dijo, a primero habían dicho 1,25%, después finalmente la llevaron a 3,5%. El 3,5% es una barbaridad de la caída de nosotros. Nuestro PBI se calcula en 480.000 millones de dólares el año pasado, y ahora el fondo nos dice que va a caer en 16.800 millones de dólares este año, que vamos a producir menos bienes y servicios por 16.800 millones de dólares. Claro, eso significa menor producción, menor trabajo. El caso, por ejemplo, Asindar, que trabaja un mes sí y otro mes para. Asindar es un gran productor de alambres y alambrones. ¿A quién le provee Asindar? Sobre todo a la construcción, porque hace la estructura de los hormigones con esos grandes alambrones, y no los vende, porque no se construye. Si no se construye, no genera trabajo. Claro, es un efecto dominó, un efecto multiplicador pero inverso. En vez de ser positivo, se van cayendo. El que no vende, el trabajador que no tiene plata porque no trabajó, no puede comprar ni siquiera mercadería para vivir. Y esto aplica porque este año vamos a tener el récord de la baja del consumo de carne vacuna. O sea, vamos a consumir 41 kilos de carne vacuna. No lo digo yo, lo dice el Instituto Promotor de Venta de Carne Vacuna con San Rosario, que hace más de 40 años que hace este estudio, y demuestra que se está cayendo el consumo de carne. También se puede decir que se cae el consumo de la leche para los chicos. O sea, Claro. la falta de trabajo genera una pobreza mayúscula y mayoritaria en la población. Vos tenés menor consumo, menor producción, al tener menos consumo, producir menos. Es un círculo vicioso, una economía. Nosotros no estamos en recesión, estamos en depresión económica. Estás acá, sí. No te escuché, Úrsula, ¿qué me decís? No, quería preguntarte, termina la reflexión, pero Claro. quería preguntarte, ahora te pregunto, vos termina. Es una depresión que vos nunca sabés cómo salir. La única Está forma bien, que tenés claro. para salir es tirar la demanda, y este gobierno no lo va a hacer. Porque este gobierno, y ahí eso es lo que quería decir de Caputo. Caputo lo que hizo fue pasarle la deuda de las LELIQ de los bancos, un negocio de los bancos. Ahí los bancos ganaron fortuna con solamente captar depósitos. Miguel Ángel Pese y todo el directorio del Banco Central tenía que estar procesado por lo menos por sospecha de cohecho. Los bancos no tenían nada más que captar depósitos. El Banco Credicop, el 80%, vos me dices que llegó al 88%. Yo sigo ese trabajo, es uno de los trabajos que tengo que hacer. Me pagan para eso. Bueno, el 80% de los depósitos que recibía el Banco Macro es 72,4%, pero el 80% que recibía depósitos el Banco Credicop, vos escuchás hablar a Heller y parece Lenin en octubre del 2017. Es un parásito rentista como todos los banqueros. Captaban depósitos, bonitas sucursales en todo el país, se daban vueltas y se lo prestaban al Banco Central, y Miguel Pese le pagaba la diferencia. Él le pagaba, por ejemplo, 80% de un certificado de depósito, 80% anual, y el Banco Central le pagaba 100%. Ganaron fortuna sin hacer nada. Bueno, ahí generaron una bomba llamada bomba de LELIQ por equivalente a 50.100 millones de dólares en pesos, pero 50.100 millones de dólares. El dólar cuando se fueron estaba a 400 pesos, esto era más de 21 billones con B larga. Bueno, 50.100 millones de dólares, 50.100 millones de dólares fue lo que le dejaron. ¿Qué hizo este gobierno? Trasladó toda esta deuda a deuda pública. Todo lo que era un cáncer de capturado a los bancos. Los bancos no pueden quebrar, dicen. Entonces nos pasaron la deuda de los bancos a vos, a mí, a todos los que me están escuchando. Bien. Y nadie dice nada, porque son todos cómplices. ¿Qué va a decir el gobierno anterior si fue el que engendró este negocio? ¿Quién lo va a decir? ¿Alberto Fernández? ¿Sergio Massa? Nadie va a decir nada. Porque le están salvando la vida a ellos, tienen que ir todo a juicio. Por eso,
¿Por qué? No por ellos, sino por los banqueros que negociaron esto, pero no por el Credit Corp solamente. Están todos los bancos, están los gritos del Banco Macro, están los botín del Banco Santander, está el Banco de Brasil, que es el Banco de Patagonia, está el HSBC, están todos los bancos en la misma. Bueno, salvando la vida de los bancos, le salvaron a estos corruptos funcionarios. Y me hago cargo de lo que digo, estos corruptos funcionarios que le permitieron este negocio, y ahora este gobierno con Caputo nos traslada a todos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando uno ve quiénes son los dueños, por ejemplo, del banco, en el Banco Macro, el 14,4% tiene participación BlackRock. Y en el Banco Galicia, que es el banco de esa vieja oligarquía nuestra, esa que Sarmiento decía, esa oligarquía con hora bosta, ahí están Perico y Armando Brown de la Anónima, están los Ayerza, los Escazani, los Anchorena, los Lador, todas las familias de la vieja oligarquía nuestra. El 18,8% tiene BlackRock. ¿Cómo consiguió BlackRock esa participación en Macro y en otras empresas? Estamos contando ahora del mundo financiero de Macro y del Banco Galicia, sin moverse en Nueva York. Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, lo único que tiene que esperar que esos argentinos medios y medio ricos que tienen de cuenta corriente en Nueva York compraran acciones de Galicia y del Macro que cotizan en bolsa, compraban acciones de ellos en la bolsa de acá y la vendían en la bolsa de Nueva York. Horacio, compraban acá por $1 y la vendían allá por la mitad del dólar. No te escuché, Úrsula, recordás que estoy muy viejo. Antes dijiste que ahora voy a explicar por qué Caputo no puede devaluar. Quería hacerte esa última pregunta respecto de ese panorama hacia adelante. Porque Caputo apenas llegaron al gobierno, Caputo devaluó el 12 de diciembre del 11% y dijo, bueno, señores, ya tenemos un piso, no vamos a devaluar más, y ustedes van a poder venir a comprar títulos públicos. Generalmente todos los títulos públicos están ajustados por inflación. Por ejemplo, el Bond SER, el SER es el coeficiente de estabilización de referencia y se conforma con el índice de precio al consumidor, con la inflación del INDEC, el índice de precio al consumidor del INDEC, con 45 días de atraso. Entonces ellos vinieron, por ejemplo, en enero y en febrero, y agarraron la inflación de diciembre 25,5%, enero 20,6%, febrero 13,2%, marzo 11%, abril 8,8%, ganaron fortuna. En el mundo le pagan una tasa del 3% anual en dólares. Si ellos acá ganaron, porque como la devaluación va a un 2%, eso le llaman ellos crawling peg, ajuste de la inflación 2% mensual, y ellos ganaron estas terribles tasas inflacionarias, ganaron fortuna en pesos. Ahora se quieren ir, ¿y cuál es el problema? Que no hay dólares para venderlo. Caputo estaba convencido que iba a conseguir plata antes. Recordá que la última vez que él había sido presidente del Banco Central, y esta debe haber sido una de las pocas verdades que dijo Milei, recibió el primer tramo del Fondo Monetario Internacional de 15.000 millones de dólares y de ahí le pagó a todos. Acá no hubo ese tramo, no le pudo pagar con plata del fondo que el fondo no le dio porque ya sabe que va a hacer eso y que nadie acá le pone ningún tipo de límite. Ellos por la Carta Constitutiva del Fondo, artículo 6, inciso A, no le pueden prestar a un país en fuga. Le prestaron a la Argentina de Macri, le prestaron 44.559 millones de dólares, pero primero 15.000 estaba Caputo como presidente del Banco Central y le pagó a todo. Él es un comisionista con todo eso lo que significa. Recibe comisión por hacer este servicio. No va a cobrar, y aparte lo van a pasar bajo la rueda de un camión, porque les hace perder plata, y estos muchachos no le gusta perder plata. Entonces, Horacio Robelli, claro, a estos muchachos no les gusta perder plata. Querido Horacio, te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos mucho estas reflexiones aquí en Radiográfica. Un fuerte abrazo. Gracias, Susana. A mí está tan viejo no escuchar bien, pero un beso muy grande a vos. Mira, nosotros te escuchamos bárbaro, así que no te preocupes. Gracias. Demasiado bien, lamentablemente. Abrazo grande.